Desde jueves y viernes de la semana pasada hay una situación bastante tensa en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Ahí están madres de presos políticos en una huelga de hambre y se habla incluso de que su salud se está viendo afectada. No han podido salir, dicen que están siempre rodeados de la Policía Nacional. ¿Y esto cómo se debe de interpretar? Hemos visto pronunciamientos internacionales al respecto. Vamos a partir del análisis de esta situación, de cómo debería de desarrollarse en los próximos días y luego también pues el hecho de que ya estas 16 personas están siendo o van a ser acusadas formalmente ante las autoridades judiciales en nuestro país. Todo esto en el contexto de la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018 hasta la fecha. Willy, estamos en la grata compañía de nuestro invitado para hablar de estos tópicos. Se trata del general en retiro, Hugo Torre, y que también es vicepresidente del partido Movimiento Renovador Sandinista, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Un placer que nos acompañe. Buenos días, Jocelyn. Acá en Acción 10 en la mañana. Bueno, vamos a hablar sobre esta situación que recientemente ha ocurrido en Masaya. Han habido pronunciamientos no solo de organizaciones nacionales, sino también internacionales, que a juicio de muchos tienen mayor relevancia a lo internacional en el sentido de que ya estamos habituados a los pronunciamientos nacionales y los consideramos parte de la vida cotidiana, pero que, por ejemplo, países como algunos de la Unión Europea se estén pronunciando y también la Organización de Estados Americanos, entre otros, pues trae algo a colación que es reflexionar en este tema. Una huelga de hambre siempre concita la atención de nacionales y de extranjeros. Y en el contexto de la situación que hemos venido viviendo desde abril del año pasado, esta huelga de hambre de las madres de los presos políticos no ha sido la excepción, por el contrario, ha caído en terreno fértil e igualmente ha concitado la solidaridad nacional e internacional. Es muy difícil encontrar a alguien que no se solidarice con un gesto tan desprendido como es una huelga de hambre. La huelga de hambre es un recurso último que se usa para reclamar el ejercicio de un derecho y en este caso para reclamar la libertad de los presos políticos. Y viniendo la huelga de hambre de las madres, adquiere una connotación todavía mayor, porque significa el amor infinito que una madre tiene por sus hijos. Entonces, la reacción ha sido inmediata. Reaccionó el gobierno español, reaccionó el Papa Francisco, que solicitó a través del cardenal Brenes, entendemos, si nos guiamos por las informaciones de los medios de comunicación, la libertad de los presos políticos y para poner fin al martirio de las madres. Reaccionó el gobierno norteamericano, reaccionó el secretario general de la OEA, reaccionó el gobierno de Costa Rica y así podemos seguir sumando. Radio María de Francia, por ejemplo, le dedicó a Nicaragua un espacio para hablar de este tema. Podríamos seguir midiendo las reacciones internacionales y nos daremos cuenta que los ojos están puestos sobre Nicaragua y en especial en este momento sobre las madres que se encuentran en huelga de hambre y sobre el padre Román, que también, al ser una figura tan conocida y que está acompañando a las madres, que padece de diabetes, que ya se ha descompensado 2 veces, según las propias madres que hemos escuchado el día de hoy a través de una radio, pues todo esto significa tocar la humanidad de los seres humanos, tocar la conciencia de los seres humanos. Se está criminalizando la solidaridad, se está criminalizando a la oposición con todas estas acciones. Aquí la protesta, el régimen de Ortega la ha criminalizado desde que llegó al poder en el 2007. La ha venido criminalizando y así vemos cómo a lo largo de estos años cualquier protesta era reprimida por las turbas, era reprimida por los antimotines, protestas pacíficas todas, sin ninguna, ha sido ninguna protesta violenta. Todas son protestas pacíficas, Jocelyn, todos lo sabemos, pues, ¿verdad? Es sobrancero decirlo, pero se ha criminalizado la protesta, pero yo diría que más allá, Jocelyn, se ha criminalizado la vida pública. Ya nadie se siente seguro al caminar por las calles de nuestro país. Ya nadie se siente seguro a ir a un centro comercial.
Ya nadie se siente seguro al ir al cine, porque ahí está la presencia de la policía desbordada en las calles para recordarle a cada ciudadano para qué está la policía ahí, no para resguardar su seguridad, para vigilándolo, para reprimirlo en el momento que consideren que debe hacerlo. Aquí se ha criminalizado portar la bandera, el pabellón nacional, que debería ser motivo de orgullo en cualquier país del mundo. Se ha criminalizado vestir de azul y blanco. Se ha criminalizado hasta volver a ver de determinada manera. O sea, estamos en presencia de un régimen verdaderamente estalinista, estamos en presencia de un régimen fascista, al mejor estilo del hitlerismo en Europa del siglo Hemos visto, pasado. don Hugo, unas acciones más agudas después de lo que recientemente ocurrió en Bolivia. ¿Qué lectura le da usted a esto? La situación de Bolivia y el derrocamiento de Evo Morales ha conmocionado a sus amigos, ha conmocionado a sus socios dentro del concierto de los países del ALBA, y Nicaragua no podía ser la excepción. Y yo diría que la conmoción aquí ha sido un tanto mayor que en otras partes, porque estamos viviendo nuestro propio proceso de búsqueda de una salida pacífica, de una salida cívica a la grave situación que atraviesa Nicaragua. Entonces eso ha creado hasta cierto grado de histeria, creo yo, porque las reacciones inmediatas han sido de una virulencia tal, los discursos han sido de una virulencia tal y una carga de odio tal, que la única lectura que puede hacer de esto es de que están muy asustados, de que están en una situación de gran tensión, una situación de histeria que ha cundido en las filas del partido orteguista. ¿Esto les va a beneficiar o puede perjudicar, puede acelerar algunas situaciones, algunas acciones a nivel internacional? Por supuesto, toda acción tiene una reacción. ¿Verdad? Nada es de gratis en este mundo. ¿Verdad? Y en este sentido, estos discursos, por ejemplo, estos ataques tan fuertes, ¿verdad? Apelar a las armas para defender el poder revolucionario, bueno, apelar a las armas si ya las tienen y las han venido usando a lo largo y ancho de todos estos años, sobre todo de abril del año pasado para acá. Entonces, por supuesto que esto lo que hace es aislar más al régimen, esto lo que hace es terminar de convencer al que todavía le quedaba una duda de la voluntad del régimen por tratar de encontrarle una salida pacífica a la situación, de que la posición del mismo sigue siendo la misma, una posición cerrada, una posición basada en el uso de la fuerza, una posición basada en la represión, que es el último y el único recurso que le queda. ¿Puede el gobierno de Nicaragua justificar el hecho de que las madres hayan decidido hacer una huelga de hambre en este tiempo cuando hay esa alerta de parte del gobierno y todos sus simpatizantes por lo ocurrido en Bolivia? Después de los de Bolivia se recrudeció la represión, la presencia de las fuerzas represivas en la calle y los discursos, repito, tan virulentos de Ortega y de sus seguidores, de sus pseudo líderes sindicales y de otros activistas o operadores políticos, lo evidencia. Inclusive haber sacado ya a la calle a uno de los hijos de Ortega a atacar a la empresa privada, a leer comunicados cargados de violencia, a apelar inclusive a frases que Sandino dijo en otro contexto y contra otros enemigos extranjeros. ¿No son válidas en este tiempo? Por supuesto que no. Si lo que se está buscando es, a través de la vía cívica y pacífica, encontrarle una salida a esta situación. Nicaragua no tiene futuro ya con este régimen. No tiene futuro. La economía va en picada y va a seguir yendo en picada. Los indicadores económicos de los especialistas señalan que la economía no levanta cabeza. Entonces, la huelga de hambre tan simbólica de las madres, pues viene a hacer lo que contrarresta ese discurso virulento y violento en este momento, y por lo tanto se convierte en un símbolo
en un símbolo muy grande, moral, en un símbolo de humanidad y en un símbolo político, por supuesto, de una gran relevancia. Entonces, tienen, en la lógica de un régimen de corte fascista, tiene que aplastar ese símbolo. Y aunque lo acusen de falta de humanidad, porque ¿cómo no va a ser falta de humanidad negarle el agua? Por ejemplo, a les las cortaron madres? el agua en la iglesia, les cortaron el servicio de energía eléctrica, y el hecho de que 13 personas se encuentren detenidas por pretender regalar agua, ¿cómo lo toman? Es que es parte de la primera pregunta sobre la criminalización de la protesta. Aquí dar agua se criminaliza. Dar de beber al sediento, decía Jesús, ¿verdad?, de Nazaret. Aquí se criminaliza. No cabe ningún delito ahí. Yo no sé de qué van a acusar. Supuestamente, según algunos medios digitales, don Hugo, es una cuestión donde la víctima es la seguridad de la sociedad nicaragüense, y así está explícito, según las fuentes de algunos medios, digamos, digitales como Nicaragua Investiga y Confidencial. Dicen que en el sistema no se puede ver el delito por el cual se acusan a estas personas, pero sí la víctima, la cual supuestamente es la seguridad pública de la sociedad nicaragüense. ¿En qué atenta, Jocelyn, Willy, queridos amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de este programa, en qué atenta que pacíficos ciudadanos, desarmados ciudadanos, se trasladen a llevarle agua a unas madres que están en huelga de hambre? ¿En qué atenta contra la seguridad de Nicaragua eso? Es un absurdo. Les van a inventar cualquier tipo de delitos, porque aquí el entramado de la represión y de la perversión, ¿verdad?, comienza desde la oreja que te delata, aquí ahora ya se le llama de otra manera, ¿verdad?, al policía o paramilitar que te secuestra, al fiscal que te acusa, que te inventa cualquier tipo de acusación, al juez que hace el mamotreto de juicio para condenarte por lo que ya le ordenaron que te debe condenar, y el carcelero que te maltrata todavía aún más en la cárcel. ¿Ya? Ese entramado de la perversión y de la represión obedece a una sola línea, obedece a una orden. Allí no hay independencia de poder del Estado, allí no hay independencia de funciones. Todos actúan en consonancia a la línea que se les baja o a la orden, porque en estos casos son órdenes. Yo no sé de qué podrían acusar a estos muchachos y muchachas, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, pues por lo menos sus amigos y los que los rodean. ¿De qué los pueden acusar? De llevarles agua a las madres, que era lo que les llevaban, de tratar tal vez de llevarle hielo al padre Edwin Román, porque necesita para tener la insulina en hielo. Decía que ya se ha descompensado 2 veces el padre, ¿verdad?, porque no ha ingerido alimentos. Entonces, aquí de cualquier cosa te pueden acusar. ¿Se está exponiendo el Poder Judicial a futuras sanciones? Porque hemos visto, por ejemplo, de parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionar al Consejo Supremo Electoral por facilitarle al gobierno lo que han llamado fraude electoral, y también hemos visto las sanciones al presidente del INS. ¿Se estaría exponiendo el Poder Judicial? Porque algunos han expresado que se está prestando a la fabricación de delitos. Totalmente, totalmente. Y se ha venido sancionando a personas, pero personas que pertenecen a instituciones. Al sancionar a estas personas que son cabezas de instituciones, prácticamente la sanción cubre a la institución, porque significa que esa persona tiene que salir de ese cargo, ya no puede seguir ejerciendo ese cargo. Y se le manda una señal al resto de funcionarios de esa institución. En este caso, el Poder Judicial está expuesto efectivamente a este tipo de sanciones. Creo que es una lástima, es una palabra muy pobre para describir lo que está pasando. Es una verdadera desgracia que los jueces que están llamados a impartir justicia, ¿verdad?, que juran, ¿verdad?, cuando se gradúan, ¿verdad?, que tienen que apegarse a la ley, ser los estandartes de la justicia, se hayan convertido en los verdugos de la población. Entonces, por supuesto que en algún momento que se haga justicia,
algunos de estos verdugos tendrán que ir a la verdadera justicia. O sea que aquí nadie puede pasarse de vivo creyendo que a mí no me va a pasar, que a mí no me va a pasar. No, no. Y sobre todo cuando es tan ostensible, cuando es a la vista pública que estás cometiendo delitos al faltar a tu deber de juez, de aplicar la justicia, de aplicar la ley, pues te expones, por supuesto, a todo tipo de sanciones y te expones a que la justicia te llegue un día a vos mismo. Ahora, ayer mirábamos que no solamente estaba rodeada de policías la iglesia del padre Edwin Román, sino que también miramos una misa donde se dieron algunos altercados y fue en Matagalpa. Vimos también cómo en esta semana aproximadamente entre 6 y 7 periodistas sufrieron ataques de parte de personas civiles, y uno de ellos fue el corresponsal de Acción 10 en la ciudad de Matagalpa, donde ayer prácticamente un sujeto de civil le arrebató su cámara y la policía vio todo y lo dejó que huyera. Sí, es que en la cara de los policías es que son los mismos. Nada más que unos andan de uniforme, ¿verdad? Y otros andan de civil, que son los paramilitares. Era el aniversario del asesinato de Eddie Montes, que fue asesinado, recordemos, en las cárceles de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, le roban su instrumento de trabajo como antes lo hicieron con otros medios de comunicación que todavía le siguen ocupando las instalaciones, ¿no? Y como han robado, ¿cuántas cámaras habrán robado a estas alturas ya? ¿Verdad? Tienen para formar ya un pequeño canal, por lo menos digital, ¿verdad? Porque han robado cámaras muy valiosas. Dicen que esta cámara que le robaron al periodista de Matagalpa costaba como $2.000. Cerca de $3.000, entre $2.000 y $3.000. Sí, sí, pero este es un mensaje que va a recrudecerse más los ataques contra los periodistas. ¿Ustedes lo pueden interpretar de esa manera? Después de lo que ha pasado en Bolivia, del derrocamiento de Evo, el susto fue tal que la medida que tomó Ortega y doña Rosario es: aquí no podemos permitir que nadie levante la cabeza, ¿verdad? Aquí no podemos permitir, tenemos que endurecernos y que sea muy claro el mensaje, que aquí no vamos a permitir, ¿verdad? Porque están muy asustados con lo de Bolivia, no vamos a permitir que nos pase pues lo de Bolivia. Cada pueblo tiene su propio proceso, obedece a sus propias dinámicas, a sus propias contradicciones, y nadie puede decir lo que va a pasar o no va a pasar. Y la verdad es que bueno, ya nos vamos aproximando casi a los 2 años de esta jornada de resistencia, y la represión ha sido brutal, y sin embargo la resistencia continúa. Es decir, la población sigue manifestando su rebeldía de forma cívica, exponiéndose a todos los peligros, pero sigue manifestándose. Entonces, eso lo está leyendo también Ortega y doña Rosario, y han de estar revueltos en su interior al ver que, a pesar de semejante represión, a pesar de 328 asesinatos, según la CIDH, porque son más de 500 según algunos organismos de derechos humanos, a pesar de más de 3.000 heridos, a pesar de 100.000 desplazados fuera del país, a pesar de que la persecución continúa, a pesar de los pesares, la resistencia continúa también. Entonces, eso los revuelve, y como no tienen otro recurso, porque su propia base se les ha ido erosionando aceleradamente, se les ha ido alejando mucha gente ante el horror de lo que ha venido pasando, pues entonces hacen uso del único y último recurso que les queda, la represión. La represión, eso es lo único que les queda, ¿verdad? Entonces, a eso obedece también estos ataques contra los periodistas y los medios de comunicación. La situación recientemente ocurrida en Bolivia, a juicio de muchos, ha distraído de alguna manera o han priorizado los organismos internacionales el tema de este país, y se ha retrasado, por ejemplo, el informe de la Comisión de la OEA para Nicaragua en cuanto al tema de los derechos humanos. En este informe que van a emitir, se cree que durante esta próxima semana podrían incluir estos últimos hechos, ¿deberían de ser incluidos? Yo me imagino que le están dando seguimiento minuto a minuto a la situación de Nicaragua. El solo hecho de que el gobierno les rechazó
les negó la entrada al país a esta comisión de alto nivel es una barbaridad, porque es una comisión mandatada por los cancilleres de los países que conforman la OEA, de la Asamblea General de Cancilleres. Cualquier país que es además signatario pues parte de la OEA y signatario de la Carta Democrática, pues les abre las puertas y los recibe, inclusive hasta por habilidad política los recibe, los trata bien, ¿ya? Pero como sabe que es muy difícil esconder lo que está pasando acá, Ortega simplemente los rechazó y les manda el mensaje: a mí me vale, lo que piense la OEA, a mí me vale lo que piense el mundo. Vamos a ver, yo me imagino que va a ser un informe muy fuerte, porque no son informes que se inventan en el aire, sino en base a información creíble, fidedigna, oficial, y con solo el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del GIEI, que es un informe completo, contundente, o el informe de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es otro informe contundente, y le podemos sumar el del MECENI, el de Amnistía Internacional, lo que tiene Human Rights Watch y todo el resto de organismos, pues todo eso son los insumos, y además de eso el seguimiento día a día que le están dando a la situación de Nicaragua, ¿verdad? Porque los observatorios los tienen, como sacaron al GIEI, como sacaron a todo mundo, tienen observatorios en Costa Rica y en Panamá, y más las fuentes internas que tienen acá. Entonces, yo me imagino que va a ser un informe muy fuerte, muy fuerte, que va a aislar aún más al régimen de Ortega, que lo va a acorralar aún más en la búsqueda de que cumpla sus compromisos, ¿ya?, con la democracia, que cumpla sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana, y que abra el cauce a la negociación con la oposición, con la Alianza Cívica, ¿ya?, con la Unidad Nacional Azul y Blanco, y de manera verdadera trate, ¿verdad?, de encontrar esta salida, porque no hay otra. Aquí el pueblo apostó por la lucha pacífica, por la lucha cívica, y por más esfuerzo que ha hecho el régimen por empujar a la población a la violencia, esta no ha caído en la provocación, esta no ha caído en la trampa, porque ya estamos cansados de violencia, ya estamos cansados de muertos, ya estamos cansados de dolor, ¿ah? Y aquí un lema que debiéramos de tener en la cabeza es: guerra nunca más, nunca más. Solo desgracias, mayores desgracias ha traído a Nicaragua a lo largo de nuestra historia. Cuando estaba el segundo diálogo, muchos expertos decían que había una notoria asimetría en el diálogo, porque tenía mayor ventaja el gobierno en el sentido de que estaban bastante unificados y en el sentido de que seguían, digamos, orientaciones verticales, y que esa era su postura. ¿Continúa en este contexto actual esa asimetría? Es decir, por ejemplo, que el gobierno de Nicaragua tenga a su servicio de aliados, como dicen algunos analistas, a la policía y al ejército, ubica a la oposición siempre en esa asimetría. Es poco lo que los opositores en Nicaragua, entre ellos la UNAP y la Alianza Cívica, pueden hacer. Por ejemplo, han recibido críticas fuertes por el tema de que siempre están emitiendo comunicados, pero más allá de eso, pues no hay mucha contundencia, según algunos sectores, en esas acciones. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? Por ejemplo, el último comunicado de la Alianza dice que la solidaridad no es un delito y que exigen la libertad inmediata de los detenidos ilegalmente. ¿Pueden hacer algo más que esto, o realmente por esa asimetría que existe, si es que usted considera que existe, no se puede hacer más? No, esa asimetría yo no la veo. No la veo, ¿no? Aquí estamos este es un fenómeno político que no es lineal y que no es blanco y negro, que tiene un montón de matices, que tiene una serie de dinámicas, ¿ya?, que las cosas no se remedian de un día para otro. Y el gobierno, en este caso, Ortega se retira de la mesa de negociaciones no porque haya una asimetría, simplemente porque se va cerrando, y porque va sintiendo que
cualquier cosa que negocie puede ser perjudicial para él. Pero la verdad es que no es por ninguna simetría que Ortega no ha cumplido los acuerdos suscritos. Dos, fundamentalmente, la libertad de los presos políticos, de la totalidad de los presos políticos, y otro tan importante como la restitución de las libertades de los nicaragüenses para poder organizarse, para poderse manifestar en la calle pacíficamente sin ser reprimidos. Esos dos grandes acuerdos no los ha cumplido y lo firmó en la mesa de negociación. O sea que entonces no tiene sentido esto de las asimetrías. Sino, si lo que queremos es ver por dónde andan los pasos de las dos organizaciones más visibles de la oposición, como es la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, yo diría que los pasos van bien, que se va marchando en un derrotero cada vez de mayor armonización de los conceptos, de la lectura política, de la situación, de las medidas a tomar, y que se va marchando también por un buen derrotero que tendrá que acelerar el paso de la conformación de esa gran coalición nacional opositora o alianza nacional opositora que todos hemos venido reclamando. Cuando yo vine aquí al primer programa, hablé de esta coalición nacional opositora, ¿verdad? Pedir crédito es un absurdo y una ridiculez inclusive, pero no había oído hablar antes de la necesidad de esa coalición, aunque lo anduviéramos en la cabeza todos, ¿verdad? Pero ahorita hay que acelerar el paso. Los tiempos se van acortando, las circunstancias van obligando a los actores políticos a ir dejando contradicciones secundarias a un lado para no perder de vista cuál es la contradicción fundamental a resolver. Y la contradicción fundamental a resolver aquí es entre dictadura y democracia. Olvidémonos de andar con tonterías de izquierda, de derecha, esas son tonterías, porque tan dictadura es un régimen de derecha como fue el de Pinochet o como fue el de Somoza, como dictadura es un régimen que violenta los derechos humanos, que coarta las libertades públicas, como el de Ortega. Entonces, lo importante aquí es no perder de vista cuál es la contradicción fundamental a resolver. Y, la repito, es entre dictadura y democracia. Ok, tenemos audio de nuestros televidentes, pero antes tenemos algo relevante que mencionar. Bueno, dos tweets que ha publicado la cuenta oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El primero dice: Nicaragua, pide a las autoridades que liberen de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas el 14 de noviembre después de haber llevado agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel en Masaya. Y el otro tuit, publicado hace 15 minutos, dice: además reitera su preocupación por las condiciones de esas madres, del padre Edwin Román y de las otras personas que le acompañan, e insta a que se restablezcan los servicios de energía eléctrica y agua y se le permita recibir atención humanitaria. Son dos de los tuits que ha publicado en su cuenta oficial la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Ahora sí vamos a darle paso a los audios que han enviado nuestros amigos televidentes para nuestro invitado, sean comentarios o sean alguna pregunta que quieran hacer al respecto. Vamos a dejar el primero de estos. Buenos días, periodistas de Acción 10. Buenos días, comandante en retiro. La verdad que la pregunta que nos hacemos es de que hasta dónde nos va a llevar el régimen orteguista en esta situación. Estamos comenzando a vivir los años 80. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias, el amigo. Siguiente audio. Eso es falso, la criminalización de la oposición es lenguaje de ellos. Los que son criminales, delincuentes es la policía, que cuántas veces le han robado a periodistas enfrente de ellos y ellos no hacen absolutamente nada. Ellos son los delincuentes. Muchas gracias. Tercer audio. Buenos días, Canal 10. Una pregunta para el comandante. ¿Por qué se le nota nervioso y temeroso? Él siempre fue un comandante muy temeroso, y que tal vez él puede contar por qué fue elegido como comandante guerrillero. Muchas gracias. Cuarto audio. Buenos días, Canal 10. ¿Usted cree
que el ejército, los otros altos mandos que hay, los otros jefes, estarán de acuerdo con Avilés, porque si ellos también, viendo la injusticia que está pasando aquí en Nicaragua, y si ellos tienen familia, tienen corazón, no se le podrían voltear a Avilés. No solo él puede mandar, ellos también pueden volteársele a este gobierno, armarse, hacer lo que tienen que hacer como ejército, que les toca a ellos hacerlo. ¿Usted cree que ellos podrían hacer algún día volteársele a Avilés? Muchas gracias. Gracias. Quinto audio. Don Hugo, buenos días. Es un gusto verlo por televisión. Solamente pregunto, don Hugo, ¿usted cuándo va a poner en manos de los nicaragüenses todos los recursos que usted tomó en la década de los 80? Le agradecería su respuesta. Gracias al amigo. Bueno, vamos a responder el primero a los audios. Dice el primero que hasta cuándo, hasta dónde nos va a llevar pues el gobierno, si será que se repita lo mismo de los años 80. No, el pueblo ya apostó por la salida pacífica, el pueblo ya apostó por la salida cívica. Ese es su principal recurso. Y eso, para enfrentar un régimen dictatorial, armado hasta los dientes, con una policía que está a su servicio de forma pacífica, con una bandera en la mano, se requiere mucho valor. Se requiere mucha entereza y se requiere mucha conciencia de qué es lo que está en juego. ¿Verdad? Está en juego el futuro de Nicaragua, porque no es solamente salir del régimen, sino cambiar la cultura política de los nicaragüenses, sembrar las bases de una cultura que erradique la violencia de la vida de los nicaragüenses, una cultura donde competir por ver quién es más democrático sea la norma de todos los días, que los partidos compitan por ver quién es más democrático, porque no se trata de volver, una vez que salgamos del régimen, que el pueblo de Nicaragua logre salir del régimen a la situación que se tenía antes de abril del año pasado, ¿verdad? Con la vieja cultura política, con los viejos caudillos, ¿verdad? Y con la forma tradicional de hacer política, ¿verdad? No, eso hay que cambiarlo. Entró en crisis, ¿verdad? El sistema político en Nicaragua, como ha entrado en crisis en muchos países de América Latina, y lo hemos estado viendo en estos días, ¿verdad? En Ecuador, en Chile, en Bolivia, por distintas causas. Pero lo que significa es que ya el paradigma, si es que le podemos llamar de esta manera, que se venía aplicando en términos de democracia, ya no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Se requiere dar un paso más adelante, es decir, engrandecer ese régimen democrático, ¿verdad? Con una cultura donde efectivamente el ciudadano sepa que está seguro porque hay leyes que lo protegen, hay justicia que lo protege, hay independencia verdadera de los poderes del Estado, una cultura donde los bienes que se produzcan sean redistribuidos de manera más equitativa a través de políticas tributarias más justas, ¿verdad? A través de mejor educación, a través de mejor salud. Si no apostamos en serio a la educación, no vamos a tener futuro, pero bueno, ese será un tema para otro momento. Sí. Entonces, decía otro de los audios, el pueblo tiene en sus manos salir de esta situación. ¿Por qué se nota temeroso y nervioso? Dice, fue temeroso siempre. ¿Por qué fue elegido como guerrillero? Ha de ser por el frío que hacen este estudio, ¿verdad? Por eso me vengo de saco, ¿verdad? Por eso me traigo mi saco, porque yo soy medio friolento, ¿verdad? Hay gente que resiste, ustedes son más resistentes al frío. El 27 de diciembre de este año vamos a cumplir 45 años del asalto a la casa de Chema Castillo, ¿verdad? Ustedes tal vez no recuerdan, no tienen esa edad, pero con esa acción, porque fue un golpe duro contra la dictadura de los Somoza, sacamos de la cárcel a los presos políticos, entre ellos Daniel Ortega y otros de los que los acompañan, ¿verdad? Entonces, hace 43 años estuve en el asalto al Palacio Nacional. ¿No estuvo exiliado usted cuando se dio
como el presidente Ortega. No estuve exiliado. Yo después del asalto a la casa de Chema Castillo me monté en el primer avión que yo me montaba, un avión de la NICA, que era la línea aérea de los Somoza, y nos fuimos para Cuba. Allá me entrené en guerra de guerrilla. Allá conocí a Carlos Fonseca y a otros dirigentes que estaban por aquellos lados. Entré al país de regreso en octubre del año siguiente con Carlos Fonseca, entré precisamente, ¿verdad? Entonces, pero ya Willy nos está provocando otro tipo de conversación, ¿verdad? Bueno, siempre va sobre esa misma línea. Lo que pasa es que muchos tienen cierto recelo con algunos dirigentes del MRS y lo asocian con el tema de la que se repartieron bien, o lo que le llaman la piñata. En este caso decía el último audio, el amigo televidente, que cuando va a devolver los recursos que tomaron en ese tiempo. Cuando él me pase la lista de cuáles son esos recursos, yo le puedo responder la pregunta, ¿verdad? Yo les dije a mis hijos, siempre les he dicho, yo prefiero morir en la pobreza antes que doblegarme ante el poder, ¿verdad? No soy pobre, soy de clase media, vivo tal vez mejor que muchos ciudadanos, ¿verdad? Con bienes bien habidos, ¿verdad? Cuando él me pase esa lista, pues tal vez en otro programa podemos ir respondiéndole punto por punto. Sí, el cuarto audio decía de que el ejército, bueno, si el general Avilés se quiere plegar al discurso del presidente Ortega, ¿por qué otros subordinados no pueden rebelarse y no apoyar siempre pues el mismo discurso de él? Mire, yo confío en que el ejército debe estar recapacitando, a estar reflexionando muy profundamente sobre los acontecimientos y sobre la situación de lo que pasó en Bolivia. Y yo sé que la mayoría de la oficialidad del ejército, como también sé que un buen número de oficiales de la policía, ¿verdad?, no están de acuerdo con lo que ha venido ocurriendo. Y no están de acuerdo, se sienten mal, se sienten humillados inclusive por la forma en que los han venido instrumentalizando para, en un caso, para actuar abiertamente en favor de los intereses del régimen, y en otros casos para dar la idea, en el caso del ejército, de que también apoyan al régimen. Entonces, yo sí creo que estas instituciones han de estar reflexionando profundamente sobre el papel que les toca jugar y que les tocaría jugar en el momento en que se recrudezcan aún más las contradicciones. Ya estamos a punto de finalizar, pero me gustaría que vayamos finalizando sus conclusiones respecto a una pregunta, y es que muchos se preguntan y dicen, ¿qué escenario le esperan entonces a Nicaragua? ¿Cuáles serían esas acciones que realmente van a acelerar la solución a la crisis que enfrenta nuestro país desde abril de 2018? Siendo realistas, ¿qué escenarios usted ve posible ante esta situación que estamos viviendo actualmente? No se puede, como que estuviéramos una bolita mágica, decir qué es lo que va a pasar. Los hechos son los hechos, ¿verdad? Y lo que tenemos ahorita es un régimen totalmente aislado, un régimen que no cuenta con respaldo popular, un partido erosionado, un partido donde muchos de sus miembros se han venido alejando, un partido que ya está siendo cuestionado internamente. Las declaraciones, por ejemplo, de Den Pastora lo reflejan, ¿verdad? Haberse atrevido a decir lo que dijo, ¿verdad?, pues ya reflejan, y circulan una cantidad de informaciones que son reflejo de esa exacerbación de las contradicciones internas en el seno de ese partido. Entonces ellos también están viendo que se los van a llevar al abismo, que se los van a llevar al despeñadero, que ni siquiera va a haber posibilidades de reconstruir ese partido en el futuro, y están tratando, me imagino yo, de salvarlo. Entonces, lo que sí yo creo es que mientras el pueblo se mantenga en esta posición, esta actitud de resistencia cívica y pacífica firme, ¿verdad?, los días del régimen están contados. ¿Qué acciones deberían de tomar los sectores que son reconocidos como oposición, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como la Alianza Cívica y la UNAP? Y también del otro lado, los partidos políticos existentes que gozan de personería jurídica. ¿Cuál debería de ser ese accionar legítimo que demuestre que son verdadera oposición para aquellos que piensan que no lo son? Los que piensen que no lo son los menos.
la mayoría de la población está clara de que dónde está la oposición y dónde se ha venido organizando la oposición. Yo decía, Jocelyn, que hay que acelerar el paso en la conformación de la gran coalición nacional. Había un plazo del 31 de diciembre, eso es demasiado largo, se tiene que cortar. No, el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Pero la situación está a la vuelta de la esquina. No hay que perder la calma y no hay que perder la cabeza, ¿verdad? Un paso mal dado es un paso que te cuesta, ¿verdad? Por eso decía yo que nada es gratis. Y lo que sí yo creo que todo esto que está ocurriendo ya debe estar llevando a los que dirigen tanto la organización Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿verdad?, a acelerar el paso en la búsqueda de terminar de conformar un solo plan y en la búsqueda de terminar de conformar esa gran coalición nacional. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Acción 10 en la mañana. Muchos apuestan por el tema de la reforma electoral, pero otros, además del tema de la reforma electoral, están apostando por que las acciones de la oposición sean cada vez más fuertes, en el sentido de que no se suelte el tema también de los presos políticos y ahora de igual manera con toda esta situación. Por supuesto. El reclamo de libertad para los presos políticos tiene que ser un reclamo diario, El reclamo de los 130 que están en las cárceles y el reclamo de los 13 que supuestamente van a ser pasados a juicio, entre comillas, el día de hoy, ¿verdad? Entonces, creo que la gente tiene muy claro dónde están sus prioridades, dónde están sus reclamos más fundamentales. Muchas gracias nuevamente, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones. Estamos en el segunda parte de su segmento Debates y Soluciones, abordando la situación de aproximadamente 10 madres de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en una iglesia de Masaya junto al padre Edwin Román, donde hay un fuerte despliegue policial que ha impedido que aproximadamente la población que vive en los contornos pues también le hayan cortado el servicio de energía eléctrica y también el agua potable. Para conversar más sobre este tema ya se encuentra conmigo esta mañana Leslie Rayo, quien es madre de un preso político, José Merlo, quien es vocero de la Asociación de Presos Políticos de Nicaragua, y también el doctor José Luis Borges, a quienes le damos la bienvenida. Gracias por visitarnos. Cuéntenos cuál es la situación que ustedes manejan al respecto sobre la condición que se encuentran las madres que están en huelga de hambre. Bueno, la situación de ellas ya está un poquito deteriorada, ¿verdad? Ya que ya con hoy 4 días, ¿verdad?, en huelga de hambre desde el día jueves, y ya la situación de ellas ya, además sin líquido suficiente, porque han estado economizando el agua, el poquito de agua que tenían en un barril que era el que ocupaba el padre Edwin para lavar el vehículo, el carro. De eso están subsistiendo pues con poquita agua, ya se les está agotando el poquito, que tengo entendido que hasta ya se les pudo haber agotado porque eso fue ayer en la mañana, ¿verdad?, que logramos comunicarnos con ellas. Y el problema de ellas es bien grave y la criminalización de esta policía es terrible, pues además tenemos entendido que han querido entrar y esa sería la actuación más indigna de la policía. En el caso suyo, doña Leslie, ¿cuánto tiempo tiene su hijo detenido y usted no se pudo sumar a esta huelga de hambre? Buenos días, pues ustedes saben que la huelga de hambre es una acción bastante que daña bastante el cuerpo, ¿verdad? Y había que estar coordinando acciones aquí afuera porque no todas podemos estar allá metidas. Claro que es primordial por la libertad de nuestros secuestrados. Mi hijo ya tiene 16 meses, Francisco Jiménez, y entonces tomamos esa decisión las madres, ¿verdad?, tomar esta huelga de hambre porque hemos tocado todas las instancias y no se nos ha dado respuesta, y esperamos que con esta acción pues verdaderamente sean libres todos nuestros secuestrados políticos. Ustedes han pedido una Navidad sin presos políticos. ¿Creen que el gobierno puedan tocar el corazón del gobierno y decida pues darles libertad que ustedes están pidiendo? Como desde que capturaron a mi hijo, ¿verdad?, he levantado la voz por él y por la de todos los secuestrados que se suman. Creo, y lo he dicho en todos los medios, que si él quisiera y pusiera de su parte, tuviera la buena voluntad, nuestros secuestrados políticos
mañana mismo o hoy mismo en la tarde pudieran estar en nuestros hogares. ¿Por qué delito lo están acusando a él? A mi hijo lo acusan de robo agravado y portación ilegal de armas. Pero usted puede demostrar de que en realidad su hijo es un preso político y no un reo común, como ha dicho el gobierno. Yo lo he demostrado, claro, porque él es un estudiante universitario sin antecedentes, no tenían pruebas ni nada, pero aún así me lo condenaron y aún así condenaron a muchos más, ¿verdad?, que los tienen secuestrados arbitrariamente en las mazmorras de la Modelo y seguimos luchando y alzando la voz por cada uno de ellos. Doctora, en el caso de estas madres que se encuentran en huelga de hambre, ¿qué tan peligroso puede ser que ni siquiera pues estén tomando agua? Bueno, la huelga de hambre es la forma cívica más drástica en que se puede hacer una protesta. Generalmente la han hecho los presos en las cárceles para reclamar algún derecho o alguna cosa extra que necesiten en su régimen carcelario. Y la mayoría de las veces las hacen en un ambiente controlado. Aquí el problema es que están encerradas en una iglesia donde les están aplicando medidas carcelarias. Es decir, las tienen encerrados en hacinamiento prácticamente, sin agua y sin luz. Ahora, cuando una persona se somete a un proceso de huelga de hambre, es idóneo de que siempre cuenten con un chequeo médico. Claro, entonces ellos ya cumplieron ayer 4 días de estar en huelga de hambre. En esta etapa de esos días han estado consumiendo las calorías que necesita el cuerpo para mantenerse durante un tiempo de forma adecuada. Pero ya a partir de hoy, que es el 5.º día, entonces el cuerpo está empezando a hacer uso de los depósitos que tiene para hacer frente a situaciones de estrés o de alarma o enfermedades. En este caso, a partir del 5.º día empieza a sufrir lesiones en el hígado, en la función del hígado y de los riñones. A esto se le suma que hay entre estas madres algunas que tienen problemas de hipertensión, diabetes mellitus, el padre Román también tiene diabetes mellitus, y otras tiene asma. A eso le suma el estado de deshidratación porque no tienen suficiente ingesta de agua, porque le cortaron el agua y ya prácticamente no tienen. Y encima de eso, el asedio que le genera una situación de estrés, porque no es lo mismo estar en un lugar como en la Cruz Roja, como se hacían en las huelgas en el tiempo de Somoza, a estar siendo asediados con un montón de gente que a cada rato te está diciendo te voy a matar, de aquí no salís vivo. Eso genera mucho estrés y entonces las lleva a una situación de ansiedad, a un estado de pánico que acelera el deterioro de la función. Y entonces el asunto es que el pueblo de Nicaragua debe de solidarizarse con estas personas porque este es el grado máximo de sacrificio. Y recordemos que las madres hacen todo lo que pueden por sus hijos, porque esos son, Dios las puso como el ángel que tiene que velar por la seguridad y el bienestar de sus hijos, y se están muriendo, es decir, se están autosacrificando. Ese es el grado máximo de amor. Y encima de eso han encarcelado a gente que por la solidaridad han sido criminalizados y no les han permitido llevarles siquiera un poquito de agua. Máxime ahora que las huelgas de hambre deberían de estar siendo vigiladas por un equipo médico, no solo uno, varios médicos que les esté tomando el chequeo diario para ver cómo están y que en el caso de que presenten alguna complicación evacuarlas a un hospital, pero no se está permitiendo eso. Y encima de eso se está otra vez criminalizando a los médicos que queremos llevar una ayuda humanitaria, que es nuestra función. ¿Ustedes han intentado llegar hasta Masaya y poder...? Sí, todos los días hemos intentado llegar a Masaya, pero no hay manera, e incluso ahora ya nos asedian en las casas para impedirnos la salida, porque saben que nosotros vamos a tratar de cumplir con un mandamiento que es nuestra profesión. Ahora se nos criminaliza, yo en lo personal ya estoy asediado. Me tuve que fugar ayer en la noche de mi casa para poder estar aquí en este programa, y ahorita ya me avisaron mis vecinos que otra vez está la patrulla de la policía asediando mi casa. Claro, no saben que estoy aquí todavía, pero ya espero que al darse cuenta ya se vayan. Pero el asunto es que los médicos no pueden ser criminalizados, como no puede ser criminalizada la solidaridad de las personas que tratan de llevarle algo. Si impedís además de eso la libertad de culto, impidiendo que las iglesias se abran para hacer la misa,
Entonces ya la represión ya no es solamente contra las personas que están en huelga de hambre, es sobre la iglesia, es sobre la sociedad en total, y entonces la solución la tenemos que hacer todos. Doctor, pero en su caso usted llegó hasta cierto perímetro policial y habló con algún oficial, le dijo cuál era su misión de llegar hasta ese punto. Sí, pero nos dijeron que no podíamos entrar. Entonces, cuando empezás así, y digamos en Masaya, como yo soy de Managua, en Masaya algunos de los oficiales no nos conocían, llegamos 3 médicos, y entonces solo nos dijeron, ¿ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos médicos, ya nos identificamos. Entonces, un policía por lo menos ahí de una forma decente nos dijo, mejor váyanse de aquí antes que la agarren ustedes. Obviamente, los paramilitares... de buenas maneras, sí, advertencia. Sí, los paramilitares y los demás, que ya son otra cosa, ya te empiezan a ver de mala manera y empiezan a ofenderte y a decirte. Entonces, en ese momento decís vos, no te vas a exponer a un linchamiento público aquí solo porque sos médico. Entonces, te tenés que retirar. Entonces, luego al día siguiente llegó otro grupo de médicos y tampoco le permitieron ingresar a las instalaciones de la iglesia. Y es la situación en que estamos. Ahora estamos siendo asediados además en nuestras casas. Hay amenazas de muerte contra médicos en Estelí, hay amenazas de muerte contra médicos en León. La familia de los doctores Alonso han sido golpeados ya pasaron de las amenazas de asediarlos en las casas, ya pasaron a la violencia física. Y ahora con esto de la huelga de hambre, que es una petición cívica que lo están haciendo las madres y que deberíamos de apoyar todos los sectores, no solamente la iglesia, todos los sectores, todos los políticos, todos los partidos que se dicen democráticos, todos los empresarios, todos los periodistas, los abogados, todos los gremios, necesitamos que lo hagan, porque la solución de este conflicto la tenemos que empujar entre todos. El llamado es para que el gobierno, hombre, si por ejemplo, como está registrado en la historia, cuando se hacía huelga de hambre, la mamá del presidente, doña Lidia Saavedra, hizo huelga de hambre en algún momento, la guardia no mandó a cortarles el agua ni la luz, la hicieron en iglesia y también en la Cruz Roja, y tenían todas las condiciones. Entonces, lo mínimo que esperamos es que este gobierno, sus funcionarios, hombre, se les conduele el corazón, porque también ellos tienen madres, tienen familiares, y se les conduele el corazón y digan, hombre, por humanidad, demostremos que somos cristianos. Doctor, pero este asedio que usted ha denunciado esta mañana de médicos, de colegas suyos en distintos departamentos del país, ¿a qué se debe? Bueno, el accionar de los médicos ha sido por defender derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida. Desde que empezó el conflicto de abril 2018, estudiantes inicialmente, estudiantes de medicina y luego médicos, brindaron atención, y eso no está siendo visto por el gobierno. Piensan que los médicos que estamos participando lo estamos haciendo porque estamos queriendo votar a un partido político o a una ideología, y eso no es cierto. Cumplimos con nuestro mandamiento y nuestro deber, pero ahora nos quieren poner, por ejemplo, estar como en una segregación, un estado fascista. Mi gabacha, por ejemplo, es blanca, no tiene ninguna identificación partidaria, pero ahora en el Ministerio de Salud te están prácticamente obligando a que te pongas una cosa que dice aquí, médico sandinista. No, sos médico, punto, nada más. Lo que más debe llevar es si sos especialista o algo, pero entonces estás como haciendo como un apartheid. Aparte están los médicos que no son sandinistas, y aquí están esos. Entonces, eso significa humillación, asedio, acoso, vigilancia, amenaza, y lo están cumpliendo. Pero eso es lo de menos, porque decimos nosotros, ok, si no te matan y te echan preso, está bien. Eso no es nada, como dice Medardo, como dicen en una canción, eso no es nada. Los que realmente están sufriendo son los que están presos por pensar diferente al partido de gobierno, y estas madres y esta gente que se solidariza con la huelga de hambre. En este caso, ¿qué otras acciones estarían haciendo ustedes? Me decía de que usted no decidió sumarse a esta huelga de hambre, pero iban a estar haciendo otro tipo de acciones desde afuera. ¿Qué han pensado ustedes con la situación de estas madres que se encuentran ahí atrapadas?
Pues estamos muy preocupadas, ¿verdad? Porque nunca pensamos que el régimen actuara con tanta represión, ¿verdad? Al ver a porque somos mujeres pacíficas, no somos delincuentes, estamos exigiendo la libertad de nuestros secuestrados, pero pues la salud de ellas se está deteriorando, como dijo el médico, y necesitamos que deje ingresar la salud del padre también. Entonces necesitamos que deje ingresar por lo menos a los médicos para que los atiendan, les lleven agua y pues que nos dejen protestar pacíficamente, porque no estamos haciendo nada injusto. Pero acciones concretas, ¿qué estarían tomando? Bueno, verdaderamente, verdad, esta medida de huelga de hambre, que es una de las acciones pacíficas más extremas, ¿verdad?, no se tomó simplemente por querer hacerlo. Nosotros visitamos hasta las autoridades del gobierno, ¿verdad?, buscando la solución. Visitamos la Comisión de la Verdad, donde le demostramos que sí son presos políticos. Ellos reconocieron la Comisión de la Verdad. El señor Cairo Amador reconoció que sí eran presos políticos, que sí son presos políticos, porque les demostramos. Fuimos a la Procuraduría también. Al ver, ¿verdad?, que verdaderamente no se estaba tomando en cuenta las acciones y los pedimentos que estábamos haciendo, ¿verdad?, optaron las mujeres, ¿verdad?, por irse a la huelga de hambre como la expresión, ya el último cartucho pues que viene. Ahora, sobre la pregunta de las acciones que vienen, sí, vienen muchas acciones contundentes a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional vienen acciones contundentes apoyadas por el pueblo de Nicaragua, y sabemos perfectamente que el pueblo está activo. El pueblo nunca ha estado inactivo, el pueblo está activado, y vamos a hacer un sinnúmero de actividades, ¿verdad?, que no te las puedo decir en este momento, pero sí vas a conocer de esas acciones que se van a tomar, acciones pacíficas siempre, porque somos pacíficos, ¿verdad? Y las madres, como se dice, no están solas, las madres cuentan con el apoyo del pueblo, y en base a eso es que vamos a seguir luchando. Las acciones vienen, acciones contundentes, ¿verdad? Y de hecho, como les decimos, estamos muy preocupados por ellas, por las acciones, y hacemos responsable al gobierno y a la policía, si permiten, porque se nos ha filtrado que ahora el gobierno no quiere meter de lleno a la policía, sino que va a meter a sus turbas, a los familiares. Incluso ese es el problema interno que tienen, porque ya les están diciendo a sus adeptos, ¿verdad?, que tienen que salir a las calles hasta su familia a contrarrestar la oposición. Entonces muchos no quieren. Ya sabes que vos podés ir como persona, pero ya les están tocando que hasta la mamá y el hijo tienen que ir. Y recordemos, le hacemos este llamado al gobierno, ¿verdad?, y a la Policía Nacional, que hay 4 cosas sagradas para nosotros. Primero, Dios. ¿Ah? Segundo, los abuelos. Tercero, nuestros hijos. Y cuarto, nuestras madres. Así que, para evitar problemas, ¿verdad?, ¿quién levantó la insurrección de abril aquí? Haber tocado a los viejitos, a nuestros abuelos. Entonces, que no toquen a nuestras madres, que no toquen a nuestras madres por el bien. Y le decimos a la Policía Nacional que esta acción que le están pidiendo de que desalojen a fuerza a las madres es indigna, que no sigan cayendo en esas acciones indignas, porque distinto es irte a enfrentar a un grupo de hombres, pero se van a ir a enfrentar a 10 mujeres, 12 con doña Flor y la doctora Yunarqui, 2 excarcelados como Marlon Powell y Santiago Fajardo y el padre Erwin Román, que están débiles. Entonces, eso es lo que le decimos, y las acciones vienen. Vamos a darle pase a audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Escuchemos el primero de estos. Dejen en paz a Nicaragua, dejen en paz a Nicaragua, por todos ustedes hemos quedado desempleados, el pueblo, dejen en paz a Nicaragua. Gracias, siguiente audio. Buenos días, yo digo mi opinión con las personas, con las madres que están en huelga de hambre. Yo creo que difícilmente va a tocar el corazón de un criminal como es el dictador Daniel Ortega, violador de su propia hijastra, y mucho menos el corazón de una disque madre que permitió todo eso y se puso de parte del hombre, una practicante de brujería esotérica. Muchas gracias, siguiente audio. Y pregúntense cómo pueden estar sabiendo noticias y publicando chats y videos dentro de la iglesia si no tienen energía
Es decir, están mintiéndole al pueblo, pues, y ese padre Román que se dedique a su profesión, ¿verdad? Que vive de la gente externa, pues porque él no trabaja en nada, que se dedique a su profesión y que deje de estar fregando al pueblo trabajador. Nosotros queremos trabajar, necesitamos trabajar y ese padre no ayuda a nada. Gracias al amigo. Siguiente audio. Buenos días y un saludo en el panel, ¿verdad? Del Canal 10. Un saludo también al señor que está ahí hablando. Mi pregunta es ¿por qué la OEA no hace ya lo que se tiene que hacer en un país como este, que hay muchas restricciones? No podemos salir a la calle, no podemos decir, agarrar una bandera, no podemos expresarnos libremente. ¿Por qué la OEA está esperando tanto para hacer ya las sanciones definitivamente y que ponga en su lugar a Daniel Ortega? Gracias al amigo televidente. Vamos a tratar de responder lo más breve posible los audios que han enviado nuestros amigos. El primero pues decía que dejen en paz Nicaragua. ¿Ustedes consideran como madres que le quitan la paz a Nicaragua por manifestarse y pedir la libertad por su hijo? Claro que no le quitamos la paz a Nicaragua. Ellos nos han quitado la paz porque nos han secuestrado a nuestros hijos. Ya tienen bastante tiempo y nosotros lo que verdaderamente queremos es que nuestros hijos estén libres y que Nicaragua verdaderamente adquiera las libertades que teníamos, la libertad de expresión, de movilización, que todos verdaderamente tengamos la restitución de nuestros derechos. Yo creo que es justo y necesario que Nicaragua sea libre y que nuestros presos sean libres también. En eso podemos unificar el hecho de que también decía el siguiente audio de que con este tipo de acciones no van a tocar el corazón de la pareja presidencial. Pues confiamos en Dios, ¿verdad? No confiamos en los hombres, confiamos en Dios, que sea Dios tocando el corazón de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que sean entregados nuestros secuestrados, ¿verdad? Así como tampoco se puede criminalizar solamente por llevar agua a las madres, también pedimos la libertad de los 13 de la UNAT, pedimos la libertad de Ivania, de Tefel, de Olama, de todos ellos, porque ellos, la UNAT siempre ha estado con nosotros y no puede ser justo que ellos estén secuestrados, presos, ¿verdad? Y no sabemos qué cargo les vayan a imputar, pero necesitamos que sean puestos en libertad. Ahora, un tercer audio da una afirmación que posiblemente ninguno de ustedes que estén acá pues sepa responder a cabalidad, pues, pero decía, ¿cómo es posible de que le estén mintiendo al pueblo diciendo que no hay energía y que no hay agua potable si han visto a través de las redes sociales que están posteando constantemente informaciones? Bueno, para aclararle a este señor, ¿verdad?, que recuerde que somos personas pensantes y planificamos las acciones. ¿Verdad? Aquí no se está haciendo ya nada como estábamos en abril. Aquí se está coordinando todo. Y sí, el objetivo están comunicados. Incluso hay un teléfono exclusivo que está pagado, que está esperando para cualquier acción de invasión. Ese teléfono se va a encender y se va a hacer público. Lo del agua potable vimos a través de un video. Está cortado el agua, está cortado la luz, y si ellas estaban reporteando la situación anterior era porque tenían cargas. Ahorita ya, si ustedes miran, ya está saliendo poco, no es como antes, porque sí, ya los teléfonos de ellas ya están sin carga. Pero sí hay un teléfono que tiene carga y ese teléfono no se usa y se va a usar si el dictador la remete en contra de ellas, ¿verdad? Al otro señor que hacía la pregunta, que dejen trabajar, que ellos quieren trabajar, nosotros también queremos trabajar, nosotros también queremos paz, pero la paz y el trabajo nos los ha quitado el gobierno, y no desde ahorita. Por ejemplo, yo como sector transporte hemos sido esquilmados, hemos sido y las autoridades no hacen nada. Y sí, también estamos organizando ya el sector transporte para comenzar a que defiendan y peleen sus derechos. Doctor. Bueno, el llamado que hago es abandonar el adoctrinamiento que desde hace 40 años nos han montado este sistema dictatorial, populista, que prácticamente lo que ha hecho es crear este tipo de conflictos. Siempre se habla de que este gobierno ha hecho mucho. No, todos los gobiernos han hecho, y para eso se les paga con los impuestos. Es decir, el pueblo de Nicaragua no le debe absolutamente nada a ningún gobernante. Más bien, el pueblo de Nicaragua lo que debe de hacer siempre es fiscalizar
qué es lo que hacen con sus impuestos. Construir hospitales, escuelas, esa es la función del gobierno, para eso les pagan, y si no, ¿para qué se proponen para presidente? Y lo otro es que, aunque haya obras de progreso, eso no significa, no le da derecho a ningún gobernante a mandar a matar a un montón de gente como lo hicieron. Desgraciadamente eso es lo que ha pasado aquí en Nicaragua. Ya para finalizar, ¿cuánto tiempo pueden soportar o aguantar una madre someterse a huelga de hambre? En las condiciones ideales, una gente joven puede pasar bastante tiempo, ¿verdad? El problema es que llega un momento en que empieza a deteriorarse el organismo de forma irreversible, y eso empieza, ese daño, después de la primera semana. Ahorita tienen 5 días y empieza a dañarse la función de los riñones, pero todavía es reversible si se hace algo. Pero después de 7 a 10 días, esa función se daña de forma permanente. Ya a partir del 7º día, ojalá Dios quiera que esto no llegue, las personas empiezan a tener problemas ya del orden mental, porque la cantidad de oxígeno y de combustible que llega al cerebro es cada vez menor, y entonces empiezan a tener problemas de confusión, de alucinaciones, y eso es un preludio de que va a haber un desencadenamiento fatal. Máxime cuando las personas que están en la huelga de hambre son madres, son gente que son mayores de edad. Entonces el llamado es, no esperemos que la OEA nos venga a solucionar las cosas o que la ONU. La solución la tenemos todos los nicaragüenses. Entonces hagámoslo, seamos humanos, enfrentemos esta situación en unidad como debería de hacerse, en lugar de estar yendo a los balnearios, a los bares, a beber guaro, y a gastar en cosas superfluas. Preocupémonos por lo que están haciendo en contra de estas madres, y en contra de los presos políticos y en contra de la población en general. El llamado que le hacemos al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Que es de más que no sean indiferentes, que apoyen en las diferentes actividades que vienen a conformarse, y a la empresa privada que ya, gracias a Dios, por lo menos hoy ya oímos pues que parece que están haciendo eco al paro, que lo organicen lo más antes posible, y le hacemos ese llamado al COSEP, ¿verdad? Que el paro vaya. Ellos dicen que tiene que ir conjugado con otras acciones. Ya están las acciones, ya las acciones están, faltan ellos para que así seamos más contundentes. El paro tiene que darse ya, porque hay en peligro muchas vidas de estas madres. Además, ya están amenazados ellos también. Es mejor ahorita que después que ya estén desgastados económicamente. Igual que a todo el pueblo nicaragüense, que se unan, porque todos tenemos hijos. Hoy somos nosotros, mañana no sabemos que puedan ser ellos. Únanse, estamos a tiempo todos, porque todos juntos somos un volcán. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, y por supuesto que estaremos pendientes de la situación de estas madres que se encuentran en huelga de hambre en el departamento de Masaya. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más.